y es que ¿Cervantes era o no era homosexual? Ahora sí. No lo sé, yo no le conocí. Vamos a preguntar a alguien que probablemente fuera su coetánea, Julen Wikipedia. ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado? Pues es lo que me toca. ¿Qué ha pasado con Cervantes? ¿Qué ha pasado con la película de Amenábar, El cautivo, interpretada por el fantástico Julio Peña, que además es vasco? ¿Qué ha pasado? Porque ha habido una polémica nacional tremenda con este asunto. Bueno, sí, o sea, pero se ha salido un poquito también de madre porque, en fin, el tema de la homosexualidad de Cervantes, de Shakespeare, de todos los grandes, así, porque, bueno, de hace muchos años ya se va especulando con ello. Por ejemplo, la de Cervantes la propuso de alguna manera Fernando Arrabal en el año 80, o sea, en los años 80. O sea, quiero decir que es algo que para él decía que por los escritos, por las formas, no sé qué y tal, tenía claramente pues ese puntillo de homosexualidad. Pero sí que es verdad que hay que hablar que no podemos hablar con la visión de hoy en día, hablar de aquella época con una homosexualidad con los mismos parámetros. Es diferente. Y por lo tanto, el que hubiera cierto homoerotismo, ciertas relaciones, ciertas cosas como se reflejan en la película, bueno, pues va a un contexto y va a una forma, ¿no? Sí que es verdad que le han acusado a Amenábar, sobre todo de decir, ha habido como una corriente muy homófoba, diciendo que nada, que está reflejando su homosexualidad, la homosexualidad de Amenábar, dentro de la propia película, haciendo un reflejo de Cervantes en esa categoría, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, Amenábar cuenta un cuento, como si fuera Cervantes, realmente es así, en un ambiente muy, si digamos, muy cartón piedra, muy el estilo de Amenábar, no, pero vamos, decir que eso es historia, pues es otra cosa. O sea. Yo tengo una pregunta, Julen. ¿En la película la homosexualidad es muy concreta? Sí, porque es que también hay un testimonio muy claro que es de la vida de Argel. Claro, se desarrolla en Argel, que está allí preso, y dicen que en Argel en aquella época había una gran liberación sexual o una cosa bueno, que se veía por las calles y tal. Sodoma y Gomorra. Sí, se le consideraba así Argel entonces, y claro, de alguna forma hay testimonios escritos sobre eso. O sea, que sí que están relacionados, que son de la misma y corresponden a esa misma época. Entonces, bueno, era como una especie de un sitio donde había ciertas libertades. En la película se refleja de alguna manera, pero bueno, igual es un poquito más exagerado de lo que realmente pudo ser, o vete a saber. Pero hablamos de una homosexualidad muy concreta porque en aquella época lo que ocurría en Argel era algo parecido a lo que ocurría en la antigüedad, es decir, la persona mayor que tenía relaciones sexuales con otro hombre más joven que él estaba bien vista, no era una cuestión de gente de la misma edad, ¿no? Que es lo que aparece un poco en la película, es quizás lo que podría de alguna manera trastocar ese relato. Sí, igual el problema, la crítica que le podemos hacer a Amenábar es que la relación de un Cervantes joven con un Basir, el de Argel, también más o menos joven y de una manera y tal, que sería muy real y no correspondería a una homosexualidad de la época. O sea, quiero decir, ahí, bueno, pues puede haber una fantasía, una historia, pero bueno, sí que hay cosas que luego la imaginación o lo que es, a fin de cuentas no es más que una película. O sea, quiero decir que bueno, lo que queda reflejado de esa forma, ¿no? Y sí que es verdad que la homosexualidad como tal, no podemos hablar con los parámetros de hoy en día. Es decir, lo que ha sido a lo largo de la historia, es lo que decías, en Grecia, había esas prácticas, ellos no consideraban que fuera ni se denominaba homosexualidad como tal, sino que eran relaciones de aprendizaje de los mayores hacia los más jóvenes, o sea, de alguna manera tenías, pero siempre dentro de unas características de poder. Es decir, no todo el mundo tenía esa manera de pasar a ese tipo de relaciones, sino que bueno, eran dentro de un tipo de clase, de élites, de tal, en las que se podían practicar. Y en Roma pasa exactamente, en la antigüedad de Roma pasa exactamente igual un poco lo mismo, pero allí todavía se hace más fuerte las relaciones de poder, porque era ya de alguien que tenía esclavos, y entonces la relación con el esclavo, era de otra clase social, tal, y incluso luego eran quien estaba como en el papel de activo y el papel de pasivo. Estaba bien visto o no se veía de mala manera el papel del activo, y en cambio el pasivo pues se despreciaba. Pero bueno, eran los ahí entraba un poco también el morbo en las famosas saunas romanas, ¿no? Porque era un lugar donde iba toda Roma
y iba completamente desnuda, y entonces no se veían las características de la ropa, no se veían las joyas, no se veía lo que te podía hacer estar visualmente en una clase u otra, ¿no? Y ese morbo de estar todos desnudos y que no sabías quién era el activo, el pasivo, eso les generaba mucho morbo, y de hecho hay escritos sobre eso también en la antigua Roma, ¿no? Sí, y además, bueno, por ejemplo, en los frescos en Pompeya, no sé qué tal, aparecen ciertas representaciones, hay ciertas historias que son diferentes, pero que no solamente es de homosexualidad, sino que es de sexualidad en general. O sea, la sexualidad no era, el sexo no estaba visto como podía ser hoy en día en las relaciones de pareja, de no sé qué, tal. Era otro tipo de relación en toda la antigüedad. Entonces, creo que en la película de alguna manera sí que se refleja, lo hace bien en ese sentido, es decir, refleja ese tipo de relación homosexual con, bueno, el que está pendiente es el que está preso, que eso es el cautivo, y lo que es el que lo tiene cautivo, que es el basir, ¿no? Yo le quería preguntar a Julen Zabala, pero entonces en la película aparece una relación homosexual entre personas que son de la misma edad, no es de una relación de poder, ¿no? Eso es lo que he entendido. Bueno, entonces eso es la crítica precisamente, que eso es lo que lo hace poco verosímil. Sí, en parte sí, aunque sí que hay una relación de poder en el que uno es el que está cautivo y el otro es el que lo tiene cautivo. Sí, pero bueno, que son de la misma edad. Más o menos. Vale. Sí, pero no serán de la misma posición social, ¿no? Sí, claro. Ahí está, yo creo... Vale, no es uno mayor que el otro, pero sí que uno es más rico que otro o uno tiene más poder que otro. Hombre, uno lo que tienes, entonces lo que pasaba en las flotas por el Mediterráneo, a los, vamos a decir, a los cristianos, los asaltaban los moros, y entonces los retenían pensando que cada uno de ellos iban a conseguir un rescate. Y entonces aparece la película es en una cárcel donde están todos esperando a que vengan. Y algunos monjes hacían cada año venían con el dinero para rescatar a alguien. Ellos sabían quién estaban allí, y yo creo que Cervantes pasó como unos 6 años en la cárcel. Y él, para poder tener ese poder, consiguió tener cierto, aparte de la relación que tenía con el basir, era para estar de alguna manera en la cárcel, poder sobrevivir, lo que hacía era contar historias. Y entonces al contar... Las mil y una noches, completamente. Sí, se refleja un mogollón, eso se va contando, y la película lo hace genial, de alguna manera se ve muy bien cómo está contando esa historia y quiere que le vuelvan a contar, y están todos los presos de alguna forma, y el dueño, o sea, el basir, lo escucha veía el patio y también se enteraba de las historias. O sea, quiero decir que de alguna manera luego lo hizo su preferido de alguna forma por eso. O sea, no solamente es el sexo como tal, sino tener algo más. Claro, y tratándose Cervantes de un símbolo nacional, me imagino que habrá mucha gente que sea muy... ¿Pro Cervantes? No, como muy pro-española, no sé cómo decirlo, que habrá visto como uno de sus grandes símbolos y mitos, ¿no? Caerse, se ha visto... vamos a decir, ¿no? Sí, o bueno, le habrá fastidiado que lo hayan tocado, ¿no? Y hayan transformado el relato oficial en ampliarlo. Va por ahí, porque además Amenábar lo que ha hecho ha sido que en ese cautiverio lo que hace es prepararse para preparar el Gran Quijote. Y entonces cuando llegan los dos monjes, los que vienen cada año, es como si estuvieran entrando Don Quijote y Sancho Panza. Entran en un caballo, no sé qué y tal, los dos con la misma figura, y es un simbolismo, sí, quiero decir que lo hace de esa sí. forma, pero impresiona mucho porque Amenábar no da puntada sin hilo. Eso es, no da puntada Va sin soltando hilo. cositas Sí. y que quiera haciendo darse todo cuenta. de una manera que al final, tiene, claro, que fuera real o no, igual es lo que menos importa. Es que nadie lo va a saber realmente. Nadie vivió esa época. O sea... Pero ¿quién no quiere que nuestros símbolos, los LGTBIQ+, ¿no? Yo creo que todas las de esta mesa. Cuerizar Esta mesa sí, los de es un fuera, poco cuerizar la historia. De alguna manera es hacer queer Claro. nuestra historia de alguna manera. Sí, yo me lo he Ya os complicado, digo, como os he dicho antes, en el teatro victoriano, en el Shakespeare y tal, pasaba exactamente lo mismo, porque además solamente eran hombres los que representaban la obra de teatro. Y entonces también ya En era... Grecia ocurría lo mismo, por cierto, volvemos a Grecia. Claro, lo mismo en Grecia. Con las máscaras. Con las máscaras y con todo lo demás.
Y ¿Cómo luego, te gusta volver a los orígenes? Hija, pero es que... ¿Cómo te gusta? y no solamente es eso, sino que, bueno, por ejemplo, Cervantes no tiene esa mitificación que podríamos decir de lo español como tal, sino que si se lee el Quijote, aparece el viaje a Barcelona, donde se va encontrando con gentes de diferentes culturas dentro de lo que sería en aquel momento las tierras de la península. Sí. Habla del vascongado, defiende el idioma vascongado. O sea que de Por alguna las manera... precarias. Sí, Sí, pero bueno, luego sí que está el premio Cervantes, que es como el premio a la literatura española, ¿no? Sí, pero bueno, porque Y el luego ha habido... instituto. Y el instituto. Pero Cervantes. porque como otros símbolos que durante el franquismo se han hecho más españoles que españoles cuando ni siquiera igual lo eran. Ya. O sea, quiero decir Ya. que de alguna manera... Qué fuerte, hemos hay una vivido un engaño, utilización, A ver, es que hombre, al final depende de cuál es tu lectura de las cosas, ves una cosa o ves la otra. Claro. Y luego hay una cosa, ¿por qué lo español tiene que ser franco? Quiero decir, español va mucho más allá. Yo, fíjate, siempre he dicho que una de las cosas que más me orgullecen de ser español es precisamente haber sido uno de los primeros países en aprobar el matrimonio igualitario, que de hecho lo comentamos aquí. Claro que sí. Claro que sí, es que ya estoy harto de que la bandera, de que los símbolos, Dilo, todo se dilo, relacione dilo, con dilo. los fachas. O sea, no, me niego, con todos mis respetos a los fachas, ¿eh? Quiero decir, pero es que Bueno. los símbolos son de todos. Bueno, tú respeta a quien quieras, yo no digo nada. pero es que en el fondo, pues es un poco lo que lo que estábamos diciendo, que ver esa visión que ha hecho Amenábar, pues en el fondo no tendría por qué levantar ampollas, más que, bueno, te puede gustar o no gustar, pero Pollas. ampollas. Claro. ¿Quién no quiere un carcelero? Esta es la pregunta. Una cosa, Amenábar, ahora tienes el Cid, ve a por él. Haz una película del Cid. Maricón, claro que sí. Un Cid maricón, claro que sí. ¿Quién no quiere un carcelero guapetón que te tenga encerrado como a Cervantes? Esta es la pregunta que lanzo yo en la mesa. Dragma, carcelera en tu caso. ¿Quién no querría? Evidentemente. Pues ya está. Julen, ¿tú qué opinas? Hombre, depende qué prisión me toque estar. Si es la de Urdangarín, es como estar en un spa. En la de si es- Urdangarín, venga. Ah, vale, entonces sí. El carcelero que sea guapo. Claro, sí, entonces... Wikipedia, Julen. Nada, ¿qué vamos a decir? Que sí. Claro que sí.